Bienvenidos a Betariel, Congregación Mesiánica. Nuestras condolencias a Remy, que ha perdido a su mamá, que es también la hermana de Claire. Esta semana yo quisiera consolarlos, pero teníamos una persona que ha aceptado a Jesús como Salvador personal y estuvimos teniendo una gran congregación. Bienvenidos a todos a Betariel. Es un día muy emocionante, sobre todo después del servicio vamos a tener a 5 personas que van a expresar su amor al Señor con el bautizo. Y vamos, antes de ir, a decirles que tenemos un boletín que está impreso y habla cuál es el significado de la oración. Es importante. Si pueden tenerlo, traten para estar presentes en el ministerio de oración cuando la gente está junta y ora juntos. Abramos nuestras escrituras para el libro de Primera de Samuel, capítulo 12. En el libro de Samuel, capítulo 12 a 14, es como tratar un libro de comportamiento psicológico. Está enfocado sobre la gente, el carácter, la fe, su rebelión, más que cualquier otra cosa. Por ejemplo, para seguir esto, parece como si estuviéramos formando un cubo de Rubik, especialmente desde el capítulo 13. En el versículo 13 tenemos una introducción de una persona mientras encuentra a Jonathan, que se enfrenta al mundo, pero los detalles de la palabra, veremos más detalles al seguirla y qué es lo que está pasando aquí. Algunos versículos parecen que fueron escritos antes para encontrarse en el mismo texto, pero cuando llegamos al capítulo 18 parece que no se relaciona con el capítulo 17 y continúa diciéndonos lo que pasa en el capítulo 16. Aquellos que tradujeron la Biblia en el lenguaje griego perdían su paciencia. Solo deseaban borrar muchos versículos y no teníamos la cronología, como por ejemplo pasó con el versículo 17 y hasta el versículo 20. Cuando ellos no entendían o no eran familiares con estos pasajes, que no estaban de acuerdo, y es que parece que ningún texto parece estar cronológicamente escrito, pero esto está relatado con cada individuo. Samuel, Jonathan y los filisteos, estos son ejemplos de muy frecuentemente como nosotros. Más allá, por lo tanto, el Espíritu de Dios inspira toda la Escritura, firmemente presenta en este texto y pide que las naciones las sigan cuando ellas dan la espalda al Señor. Parece que empieza el mundo a desintegrarse cuando el mundo rechaza al Señor como su rey. Y no es solo la cronología, sino que los países van hacia abajo. Y después de todo, si todo esto se está dando en una manera cronológica, probablemente nosotros perdemos el mensaje. Porque la Biblia no es un libro como todos, no está concerniente de acuerdo a las fechas. Hay tanto que enseñar en la historia, no está concerniente de acuerdo a la geografía. La Biblia está siempre de acuerdo a nuestro corazón para enseñarnos, y el Espíritu Santo nos inspira la palabra de Dios. Además, la Biblia no está de acuerdo con la edad de la gente, especialmente aquí. Nosotros no sabemos cuán viejo era Samuel o cuándo nació o cuándo murió. Sin embargo, la Biblia nos dice cuán viejo Saúl era cuando empezó a reinar. ¿Saben cuántos años tenía? 1 año. Eso es lo que dice. Esto es exactamente lo que el capítulo 13, versículo 1 dice. Y no sabemos, era un año, pero era su personalidad de 1 año y lo que hizo a Israel. Por lo tanto, el texto nos dice que él reinó por 2 años. Y en otras partes dicen que 4 años. El mensaje quizás es de 2 años, porque el resto no es importante. Pero esto es lo que dice la historia. Samuel está inmensamente interesado en la Biblia. Vamos a encontrar algo que sobrepasa
a todo esto Samuel mismo, la dedicación y el amor por Dios que él tiene. Y esta nueva personalidad que encontramos, Jonathan, tan valiente, lleno con tanta fe, viene saliendo de la nada y está tan refrescante en todo, porque el Señor siempre guarda el resto. Es un individuo que servía y seguía al Señor sin importar las circunstancias que enfrentara. Es mi oración que hoy, a través de estas diferentes personalidades, busquemos y sigamos a Dios y encontremos paz, armonía y una gran vida. Empecemos mirando al lugar y el tiempo de Primera de Samuel en el contexto bíblico. Este libro ha sido rechazado, pero tiene un lugar crucial en la historia de Israel, aún en la historia de las Escrituras. El texto en sí mismo nos da fuertes indicaciones de que Israel ha alcanzado un punto crucial en la historia cuando viene de Éxodos hasta lo que pasó en Samuel. Es comparado con Moisés y Samuel, porque el texto nos lo dice en muchas maneras. La historia de Israel podría ser seccionada en 3 partes de 490 años. Este es un muy buen conocido número. Vemos en el capítulo 9 de Daniel. Después hay 490 años entre Moisés y Daniel. 490 días entre la entrada y Samuel. Y entre Samuel y quien empieza la monarquía y Jeremías, y vemos los últimos reyes de Israel, hay aproximadamente 490 años también. Muchos lugares colocan el nacimiento de Samuel 11 años antes de Cristo. Jeremías, Daniel y Ezequiel nos colocan cuando los judíos dejaron su país, cuando Jesús empezó a hablar a ellos. Empezando con Samuel, Israel nos pide por un rey como las otras naciones. Tomó 490 años, porque nadie podría reemplazar a Dios. De entonces vemos quién es el verdadero rey de Israel. No fue Saúl, no era David, no era el hombre más sabio, Salomón. Nadie podía reemplazar a nuestro Mesías, que vino después a un periodo de 490 años. En el capítulo 9 de Daniel podemos ver que hasta que el Mesías viniera, iba a poner todo pecado fuera. Y estamos en este momento, en este periodo de 490 años. El número 7 en hebreo, Sheva, viene de la raíz Shava, que quiere decir completo. Por allí tenemos la palabra Shabbat. 7 es la perfección, la complejidad del tiempo. Completa la historia del Shabbat, que solamente nuestro Mesías lo puede hacer. Los jueces no lo hicieron, los profetas no lo pudieron hacer. Esta es donde la historia de Israel nos lleva a ver. Otra vez, no estamos viviendo estos 490 años. Estamos en la edad de la iglesia. Vemos la línea azul en la pantalla. Es un tiempo de gracia. Hay 7 años que faltan para completar 409 años. 7 años que completan el libro de Apocalipsis para empezar con el fin, que son 309 días, de acuerdo con el calendario judío. Estos son eventos importantes en Samuel, que marcan un importante punto en la historia de la vida, de la Biblia, empezando con la monarquía, que es una parte muy triste en la historia de Israel. Y en este periodo, desde los primeros siglos hasta esto, comparamos 2 grandes hombres, a Moisés y a Samuel, y en ambos casos la gente ya reconocía la necesidad de un mediador. Cuando Dios apareció en el monte Sinaí, la gente dijo: tú hablas por nos, para que Dios hable contigo, porque si no nosotros moriríamos. ¿Saben lo que él era? Moisés era el mediador. Y Samuel básicamente era lo mismo. En 1 de Samuel 12:19 decía: oren por su sirviente al Señor, porque solamente tú puedes orar también por nosotros.
no morirás. ¿Y por qué? Porque Dios es puro, es santidad. Y podemos experimentar en ese momento el dolor que el Señor experimenta ante el pecado, como un rayo. En el tiempo de que se entregaron las escrituras, había truenos y rayos en la cima de la montaña, que eran muy ruidosos, y la gente que estaban en los campamentos temblaban de miedo. Pero para Samuel, leemos que en el Señor, está en el versículo 18, capítulo 12, el Señor estaba con truenos y relámpagos, y realmente la gente temía al Señor. En ambos casos, la gente temía la presencia del Señor, porque el Señor es santo. La palabra en hebreo para ofensa quiere decir voice, llamada. La gente escuchaba la voz y estaban asustados. Ellos tenían miedo. Por eso pedían que hubiera alguien que interviniera por ellos. En este momento el Señor viene al momento de esto. Si vemos en 1 Samuel 12:17, podemos ver que esta pregunta es: ahora no es la cosecha. Era en el verano, al mismo tiempo en que se le estaban entregando las tablas de la ley a Moisés, en verano. Y los últimos periodos enfatizan la necesidad de un mediador. Moisés y Samuel fueron asimismo pecadores. Pero ahora podemos preguntarnos quién es nuestro mediador. Esto es lo que este capítulo nos está diciendo. ¿Quién es tu personal mediador ante Dios? La respuesta está en todo el Testamento. Es una parte de las profecías mesiánicas. Pablo, y en 1 Timoteo nos dice: porque hay un solo Dios, un gran mediador entre hombres y Dios, que es Cristo, Yeshua HaMashiach. Él es nuestro mediador. Porque Moisés no está aquí, Samuel no está aquí más. No hay tiempo para sacrificios. Solo un hombre por el que podemos ir a Dios es Yeshua. Y otra vez Moisés y Samuel fueron grandes hombres, pero eran carnales, eran materia, morían. Jesús es divino, es el único que viene de arriba y es la voz de Dios. El defensor de la pequeña, y escuchemos la pequeña voz que habla en nuestros corazones. Tenemos una opción hoy. Moisés y Samuel marcan un gran periodo en la historia de Israel. Así es lo que vimos en Jeremías 15:1, cuando la monarquía actualmente terminaba. Estas palabras fueron dadas al final del segundo periodo de estos años. Es justamente el principio del tiempo de los gentiles que estamos viviendo hoy. Veamos cuán cronológicamente Samuel puede llegar a ser cuando lo ponemos en contexto de las Santas Escrituras. Y veamos de estas dos grandes personalidades, Moisés y Samuel. ¿Qué hace especiales a estos hombres? Consideramos grandes hombres y mujeres en las Escrituras y empiezan como cualquier creyente hoy. No eran nada que heredaran, que tuvieran más de cualquier otra persona a la cual nos relacionemos hoy, excepto que todos ellos decidieron dedicarse completamente a Dios. Estas fueron las diferencias: dedicación a Dios. Todos los creyentes empiezan con lo mismo. ¿Qué hace la diferencia? Cuando tú deseas, cuando tú resuelves seguir en tu vida a Jesús. Y así que somos llamados a ser como ellos, estamos llamados a ser como Hannah, como Samuel, y la bendición y el poder que les dieron a cada uno es proporcionada con la dedicación que tuvieron por Dios. La palabra que damos y buscamos de Dios, más bendiciones tendremos. Todas las mujeres y hombres de las Escrituras nos lo dejan saber. Hay lugares en Samuel donde podemos ver estos poderes dando a cada uno de ellos que dedicaban su vida a Dios. Uno de esos es el poder de la oración, el poder de conversación con Dios. Leamos 1 Samuel 12:18. Así que Samuel llamó al Señor y el Señor envió rayos y lluvia ese día. Él llamó al Señor y el Señor le respondió. La amistad entre los dos era tan
cercana, tan fundida, que uno se conocía tan bien como el otro. Entonces es cuando leemos que lo que sea atado en la tierra será desatado en el cielo. Ambos, Samuel y Dios, trabajaban como Dios lo estaba haciendo. Esto es lo que vemos en los primeros capítulos de Samuel. Esto es el deseo de Jesús, que ellos además sean uno en nosotros. Lo leemos en Juan 17:21. Este es un ejemplo de la unidad en Samuel con Dios. Y esta unidad es por el beneficio siempre de otros. ¿Saben? Es siempre por el beneficio de otros. Tenían nada que dar a la gente, Samuel, si no fuera por Dios. Dios podía terminar todo, pero el amor de unos a otros lo hizo que se quedaran y bendecirlos. Cuando vemos el éxito en la vida de hombres y mujeres es el altruismo, que es no el egoísmo o algo que los lleva al orgullo. Y esto era lo que era Yeshua, y por eso es por eso que llama a sus seguidores a seguirlo. Alter viene del latino alter, quiere decir altos. Y nos dice adorismo, es cuando significa práctica. Estamos en los negocios de la práctica. El diccionario de etimologías nos recuerda la historia de la salvación de las escrituras. Así que dice que hay una fábula cuando un topo fue picado por las abejas, vino un oso y lo consoló. ¿Qué es lo que pasó? Cuando el topito vio que el oso tenía la boquita llena de miel, dice, pero yo estoy contento porque tu boca está llena, tu hocico está lleno de miel, aunque el mío esté lleno de espinas, de aguijones por las abejas. Y así vemos, el Señor probó el aguijón de la muerte y Él nos dio la dulzura de su salvación. Esto pasa con todos aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador personal. Vamos al capítulo 13. Han estado perdidos en una carretera muy ocupada, una autopista muy ocupada, y al mismo tiempo tratas de leer los signos y no llegas al lugar que tú debes salir. Pierdes la salida y hay tantas señales que tú no sabes qué camino tomar. Eso es como leer el capítulo 13 y 14, es como manejar en una autopista a gran velocidad y tú no sabes qué pasó antes. Pero hay un mensaje aquí. Empecemos con las buenas noticias. Está escrito en el versículo 2 y 3 cuando encontramos este nuevo individuo llamado Jonathan, que quiere decir el regalo del Señor, y es uno de ellos en los que viven en esta autopista. En los primeros 12 capítulos es Hannah y Samuel quienes salieron de la confusión. Ahora Jonathan toma su lugar. Este hombre joven era 30 años, era primeramente presentado a nosotros como un hombre de fe, un gran guerrero. Cuando los filisteos estaban atacando Israel y estaban preparados para la batalla con la mejor armadura, tenían 3,000 carros y 6,000 hombres, algo que la armada de Jonathan no podría acercarse, y estaba tampoco impresionado por esto, y nos dice por qué él no tenía miedo. Mientras él y sus hombres luchaban contra los filisteos, él decidió hacer algo que leemos en el versículo 6. Entonces Jonathan envió al hombre joven, quienes pusieron sus armas en el fuego, y quizás el Señor trabajó con ellos por nada, pero sino restringir a los hombres, salvándolos por algo grande o algo enorme. Y este es el secreto que hizo ver a los filisteos como nada. Ellos buscaban la gran fe en Dios que les permitiera acabar con los filisteos, 30,000 carros y 6,000 hombres.
De repente, ¿cuánto fueron? 0 cuando tú tienes a Dios a tu lado. Esto es sabido por las Escrituras y sabemos que nada restringe al Señor de hacer algo. Lo debemos conocer en las Escrituras, en Deuteronomio. Como dice, ¿cómo puede uno cazar a miles y 2 partes de ellos ponen abajo a 10,000? Los hacen volar a menos que la roca esté con ellos. Es que Jesús estaba con ellos, es la roca que puede ayudar a todos los creyentes a este momento. Y esto es lo que Jonathan entendió. Él literalmente puso a toda la arma de filisteos en huida, porque él creía en la palabra de Dios y él creía en Dios. Después de que pronunciara estas palabras, él luchó un grupo de 20 filisteos y los acabó a todos, uno por uno. Y su equipo de armaduras de hombres, ellos estaban viendo que la guardia de 20 hombres murieron uno tras otros. Ellos empezaron a sospechar que era un levantamiento de ellos, de los filisteos, contra los judíos, pero este ejército estaba compuesto por muchos mercenarios de muchas naciones. Encontramos en el capítulo 14, versículo 5, que ellos se mataron unos a otros. Y podemos ver que su espada estaba contra ellos y contra su vecino. Y esto le ayudó a Jonathan a ayudarse en la gran confusión y conquistó esto. Esto fue el final de la armada filistea. Porque una acción de valentía y fe en Dios puede ayudarnos a acabar a toda la armada que está en contra de nosotros. Es así que Yeshua espera que nuestras oraciones muevan montañas y todo lo que el Señor está buscando, gente que crean y lo escuchen a Él para que desarrollen milagros en nuestras propias vidas. Y Jonathan era el hijo de Saúl. Eso quiere decir que era el próximo al trono. Él no estaba impresionado por esto tampoco, porque él parecía saber que las Escrituras nos dicen que el rey de Israel no debería ser de la tribu de Benjamín, pero de la tribu de Judá. En la historia subsecuente, él rehusó a entretener la idea de la vacante en el trono, como su padre, como Moisés, quien rehusó a ser rey, como lo vemos en Hebreos 11, y vemos a Jonathan, y nos enfocamos en David, quien construyeron una gran amistad. Él sabía que David era el verdadero ungido de Dios. Más tarde en el capítulo 18 vemos cómo Jonathan reconoció grandemente este punto, cuando dijo, en Jonathan tomó su arco y su cetro y se lo dio a David, su armada. ¿Y por qué se la dio? Porque sabía que David era el ungido, no él. Jonathan le dice a David, tú serás el rey de Israel. Aún mi padre, Saúl, sabe eso. Esta es las estrategias militares en acción. Es como Juan el Bautista. Él debe aumentar en lugar de que yo aumente, yo debo disminuir. Y aquellos que entienden la palabra de Dios y quienes ponen la palabra de Dios ante ellos, sabemos que no es fácil hacerlo, pero están muy cerca del conocimiento de Dios y del poder de rendir nuestro poder a Él. Su palabra nos limpia. Vemos un gran contraste entre Jonathan y su padre Saúl, porque esto no fue siquiera sospechado que no podría ser rey Saúl por siempre, cuando él imagina y llega al conocimiento que David tendría que ser rey, como lo vemos en el capítulo 13 y 14. Antes que veamos los dos lados de la historia, veamos a Saúl. ¿Qué están haciendo los filisteos otra vez? Lo último que escuchamos de ellos fue en el capítulo 7, cuando ellos robaron el arca del pacto. Y la gente religiosa aún reconoció el poder de Dios sobre ellos. David reconoció que su Dios no podría tener la medida de nuestro Dios y le dieron
sacrificios al Señor de Israel. Pero esto no duró por siempre. Ellos regresaron, en el capítulo 13 lo vemos, atacando a Israel una y otra vez, y aquí otra vez ellos perdían. Lo que les voy a decir, esto es un milagro de persistencia al demonio. Las mentes diabólicas nunca aprenden de la historia porque siempre piensan que van a ganar. Imposible. Los filisteos definitivamente son destructivos. Esto es lo que el demonio quiere hacer. Él mismo se va a destruir. Y el mismo espíritu de destrucción también estaba en Saúl, porque ¿qué pasó en el capítulo 13? Es sorprendente, maravilloso, pero además apenadamente malo. Podemos ver la locura en él, pero es necesario, capítulo, es una llamada a despertar para una gente altamente inteligente. Debe someterse al Señor. Ellos estaban tan apenados como ser el primer rey de Israel, a David. En el capítulo 13 y 14 nos dice quién es el hombre, y recordemos que Saúl es en ese momento como muchos de nosotros lo somos. Este capítulo nos dice que veamos cuando alguien reemplaza a Dios, todo no sirve para nada. Veamos, hay tanto de él en el capítulo 13. Saúl era 33 años tenía cuando empezó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. Sin embargo, otras traducciones tienen otras opiniones. La King James Version dice que Saúl reinó solamente un año, lo que quiere decir 2 años sobre Israel. Hay otra que nos dice que él reinó 2 años. Hay un problema aquí, ¿eh? La otra versión, la ACB y la BB, las básicas Biblias en inglés, se saltan ese versículo. Yo creo que es grandioso. Otras traducciones están completamente evitando el problema. No sé, algunos dicen, Saúl era un hombre joven cuando llegó a ser rey y fue rey sobre Israel muchos años. Ellos no les importan los años, no sabemos y no nos importa. Obviamente hay una gran dificultad en la traducción, hay algo aquí. Un comentador dijo, el texto hebreo nos dice, cuando hay algo en nuestra Biblia que no entendemos, solamente debemos dejarlo. No encontraremos muchos pasajes de la Biblia y nunca tocan el texto de las Escrituras y vemos que hay algo equivocado con ellos. Eran grandes profetas de la palabra de Dios. ¿Por qué no traducir el hebreo como está escrito? Esto es lo que dice. Y Saúl tenía 1 año y llegó a ser rey y reinó 2 años sobre Israel. Es lo que las Escrituras hebreas dicen. ¿Por qué tratamos de cambiarlo? Y la respuesta ahora es, ¿por qué está tratándose de esta manera? ¿Por qué? Mientras nadie nos va a decir acerca del número de años que él reinó en las escrituras hebreas, el Nuevo Testamento nos dice cuántos años él reinó. Es en Actos 13:21. Saúl reinó 40 años. Pero ¿por qué dice 2 años aquí? Esto debe ser del Espíritu Santo desde su perspectiva, porque Saúl no era tan eficiente, pero más que solamente como un niño de 2 años. Y él estuvo por 30 años y su reino fue a nada, no hizo nada. Como vemos en Éxodo, 2 años, Israel vemos que la ley fue por 36 años tenían el tabernáculo y no sabemos qué lo pasó con ellos. Ellos
caminaban y caminaban como gente perdida. No es inusual para el Señor remover una gran parte de la historia porque es irrelevante. Por ejemplo, la genealogía de Mateo, 3 reyes están perdidos. ¿Por qué? Porque no hicieron nada. Samuel tenía una gran relación y podemos verlo en 1 de Samuel 13:35. Y Samuel no era más Saúl hasta el día de su muerte. Los comentadores rabínicos vienen a una solución clara. Ellos conectan las 3 unciones de Saúl con los 3 años del reinado. Fue ungido por Samuel, fue declarado rey y terminó siguiendo otras creencias. Esto no cambia el texto, pero ¿cómo podemos entender las primeras partes del versículo? Y Saúl era 1 año cuando llegó a ser rey. ¿Saben qué? Esto están las palabras, 1 año, Ben Shana. Cuando vemos algo, esta misma palabra ocurre 2 veces en las Escrituras. La primera describe el sacrificio del cordero en el Éxodo, como en Éxodo 12:5. Tu cordero no tendrá que tener mancha y tendrá que tener 1 año. Ben Shana, lo mismo. Quizá hay un mensaje en esto cuando vemos a Saúl como el orgulloso rey de Israel que viene de la tribu de Judea, que es Yeshua, el Cordero de la Pascua, porque a través de la sangre del Cordero Israel estaba salva, como ahora lo están a través de la sangre de Jesús. Eso aumenta el cambio y la gravedad de la gente cuando llegan a dejar a Dios. Y ellos entienden, aquí está tu Cordero, el Cordero de tu elección. Veamos si Él puede salvarte. Y es lo que el próximo capítulo nos dice. No, ellos dicen, no nos va a salvar. Claro que Él los va a salvar. Es lo que nos trae al punto donde Saúl estaba cayendo como rey y la gente lo descalificó. No seamos tan duros en Saúl, pero es el tipo de este hombre, es otro Adán que habla. Esto es por lo que el texto es particularmente duro en este momento. Para mencionar solo algunas cosas, podemos empezar con su orgullo, su personalidad completa. El orgullo era el primer pecado. Es por lo que el hermoso ángel cayó. Cuando Jonatán estuvo haciendo frente con 20 hombres a los filisteos, leemos en 1 de Samuel 13:3, y Jonatán atacó la armada de los filisteos. Ahora, todo lo que escuchamos era lo que dijo Saúl, que había atacado a la guarnición de los filisteos. Tanto que hizo, debería haber dicho Saúl. Lo último que podemos saber es que él terminó matando a su hijo. Cuando la gente se reunió y le dijeron a Saúl, ¿debe Jonatán morir, quien ha cumplido esta gran ordenanza en Israel? Ciertamente no, él no debe morir. Y es cuando la gente empieza a ver que debe haber un reemplazo para Saúl. Y Jonatán asimismo señaló quién. Esto fue obvio que los filisteos perdieron la guerra y pidieron que ninguno o todos sus guerreros deberían no comer. El texto asimismo dice que toda la armada estaba en extremo nerviosismo. Y Israel y Jonatán no tenían estrés cuando él vio a los filisteos ante ellos. No lo estaba. Y la Biblia dice que la gente caía de hambre. Físicamente estaban exhaustos los filisteos porque habían ayunado. En el versículo 12:24 decimos,
podemos ver que maldito es el hombre que come alimentos antes de la noche anterior, porque no vengarán a los enemigos. Esto lo vemos en 14:24. Esto es de acuerdo a lo que es Dios y su impaciencia. A cierto punto Samuel le pide a Dios que esperara por él antes de que fueran a guerra. Los filisteos acabaron matándose unos a otros. ¿Qué es lo que Saúl iba a hacer? Ir y recoger todo lo que habían dejado, sus despojos. No podían esperar más. Él tomó a sí mismo dar una ofrenda quemante después de Samuel. Vemos en el 7º día que Samuel vino y algunos más minutos más y no lo podía encontrar. Fue cuando le dijo que su impaciencia y su desobediencia le costaría todo su reino. Es en el capítulo 13, versículo 13. Aún aquellos cuando Saúl era rey por otros 33 años, estos años no fueron buenos. Es cuando Saúl lo puso fuera, diciéndole que Dios estaba buscando por un hombre. ¿Y quién era el hombre? Era David, claro. Es lo que Hechos 13:22 nos dice. Yo lo he encontrado, David, el hijo de Jesse, un hombre después de mi corazón, quien hará todo lo que yo le digo, de acuerdo a mi voluntad. Es cuando vemos que el capítulo 13:22 de Hechos está clarificando lo que Dios nos dice. Nos dice que fue soberano por 20 años. Después, el hombre que está después del corazón de Dios es David. ¿Están viendo cómo el Antiguo Testamento está mano a mano con el Nuevo? Tenemos un solo libro y un solo autor. Eso es lo que es. Y veamos cómo Saúl malinterpretó a Dios. Él quería dar una ofrenda quemante a Dios, porque él decía que así lo bendeciría el Señor. No, pero cualquier cosa que tú hagas es para nada. Y Samuel hizo estas cosas. El próximo capítulo, Saúl hace la misma cosa otra vez y llama al sumo sacerdote. Y no hay una buena referencia. Y le pide que llamen a Dios para él. Y cuando leemos las palabras en 14:13, pero el Señor no le contestó. No le contestó ese día. Pasaron 2 años. La historia de Saúl nos recuerda de la fábula del ganso de los huevos de oro. Había un granjero que tenía a este ganso y veía que cada día él ponía un huevo de oro. El granjero era muy rico, pero él era un hombre impaciente y para dar más huevos de oro, en su desesperación, ¿sabe lo que hizo? El granjero abrió el cuerpo del ganso tratando de buscar más huevos. ¿Y saben qué pasó? Nada, no encontró nada. Lo perdió todo. ¿Y por qué el Señor hasta el 7º día esperó para enviar a Samuel? ¿Por qué no esperó al 2º o al 3er día? Dios quiere probar que nosotros tenemos fe completa. Él con frecuencia lo hace. En la vida de las personas, en las Escrituras, ¿recuerdan a Abraham? Él fue prometido un hijo, pero fue más tarde, en sus años viejos, que Dios le estaba dando a los hijos. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Traer a Job en tantas penas y tantas pruebas. ¿Y qué es lo que pasó? Con ellos tenían que ser examinados. ¿Qué es lo que Daniel pasó cuando el templo de Jerusalén cayó? Todos estos hombres estaban más allá de todas las circunstancias que vivían. Sus ojos estaban en el Señor. Por eso vemos en Santiago, mis hermanos, llamen alegría cuando ustedes se enfrentan varias pruebas. El Señor nunca permitirá a sus amados ir a través de pruebas y Él encontrará el camino de salida de ellas.
El último versículo del capítulo 14 nos trae a la diferencia de uno que trabaja con Dios, Samuel, y el otro, representado por Saúl. Ahora había un gran temor de los filisteos ante Saúl. Pero ¿qué decía de Samuel? Y la cabeza del Señor estaba con Samuel cuando ellos derrotaron a los filisteos. Así vemos la vida con y la vida sin el Señor. Samuel, quien era no soldado para nada, lo único que hizo fue rendirse a Dios. Esto es lo que hace Dios cuando dedicamos nuestra vida a Él. Hay una palabra para concluir que Samuel describe cuando Dios no está presente en la vida de cada individuo. Lo vemos en capítulo 12, versículo 21. Tú no debes darle la espalda, porque entonces serían cosas fútiles las que harías. No habrá ningún provecho o libertad, porque ellas serán fútiles. Esta es la misma palabra que cuando la tierra era un caos, el Espíritu vio las cosas que no tenían forma y no tenían valor. Estas son las cosas que Samuel nos dice que no pueden ser provechosas y no pueden ser entregadas a Dios. Y el Señor no nos va a liberar. Lo primero que debemos hacer es dedicar nuestras vidas a Dios. Y lo más que hacemos, cada día Él estará con nosotros. Oremos. Avino Malqueno, esta mañana te alabamos, te glorificamos, porque eres nuestro Señor Todopoderoso, más allá de toda comprensión. Te agradecemos por tu espíritu de vida que está en cada creyente, así que podemos encontrar a nuestro verdadero Dios a través de Yeshua HaMashiach. Es el único que nos permite buscarte y explicar tus grandes misterios. Llena estos lugares con el Ruach HaKodesh, con el poder del Espíritu Santo y con tu participación. Y bendice especialmente a aquellos que van a ser inmersos en el agua, bautizados. Nosotros oramos en su nombre. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Tendremos bautizos ahora. Voy a pedir a aquellos que se van a bautizar que vengan al frente. Que Dios los bendiga a todos.